La Superintendencia de Escuelas Católicas de la Diócesis de Mayagüez y las escuelas que la componen quieren unirse a todas las escuelas católicas de Puerto Rico en la celebración de nuestra Semana de la Escuela Católica. En el día de hoy compartiremos con ustedes el tema La Ecología Integral, según el pensamiento del Papa Francisco. Este es un tema muy importante para todos los que vivimos en el planeta Tierra, el cual el Papa, en su encíclica Laudato Si, le ha llamado nuestra casa común. Iniciaremos con una oración de San Francisco de Asís que lleva el mismo título de la encíclica Laudato Si y que traducimos como Alabado seas. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza, las flores y la luna nos cantan tu poder, las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares nos cantan tu poder, los ríos y los mares nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor, por todos los hermanos que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Para comenzar con la presentación del tema, el padre Eric Bosques, de la parroquia San Sebastián Mártir, compartirá una reflexión sobre el aspecto teológico de la ecología integral. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Así comienzan las Sagradas Escrituras con el libro del Génesis,
En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Creemos en un Dios creador de todo lo existente. El Génesis, utilizando un lenguaje simbólico, nos comunica una serie de verdades que tienen que ver con nuestra fe, con nuestra historia personal, con nuestra vida. Y una de ellas es precisamente esta. El universo es una criatura de Dios. Dios Todopoderoso ha querido crear las galaxias y todo cuanto en ellas se contienen. Lo ha hecho por amor, porque nos ama a nosotros, a ti y a mí, porque ama todo lo que crea. Dios ama la creación y no se arrepiente de haberla creado. Una vez da el ser, el que es la fuente del ser, no lo aniquila, no se arrepiente. Dios es el ipsum esse subsisten, el mismo ser subsistiendo, y mantiene toda la creación en el ser. Por eso la Iglesia Católica habla de una creación continuada. El Señor sigue dando vida. Por eso también el salmista recuerda que si el Señor nos quita el aliento, dejamos de existir, mas si nos lo devuelve, volvemos a la vida. El libro del Génesis, queridos hermanos, concluye este relato de la creación afirmando que Dios se complace efectivamente en la creación, pues vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno. En la cumbre de la creación está la persona humana. La persona humana ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Estamos todos llamados a la santidad, a entrar en comunión vital con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios creó al hombre y a la mujer. Somos testigos privilegiados de las obras de Dios. De hecho, los únicos seres capaces de relacionarnos con Él personalmente. El hombre es capax Dei, capaz de Dios. El universo, queridos hermanos, está para que nos maravillemos en el poder de Dios y le rindamos todo honor y toda gloria. Incluso por la razón podemos reconocer en la naturaleza, en la creación, una cierta presencia de Dios, porque Él, como buen artista, ha querido dejar su huella impresa en todo lo creado. El universo ha sido creado para ti y para mí, para que lo contemplemos y como San Francisco de Asís podamos elevar una alabanza a Dios Padre por todo lo que nos ha regalado. El Señor, queridos hermanos, ha querido hacernos administradores responsables de la creación. No somos los dueños absolutos de la creación, pero el Señor nos llama a ser administradores de todos los bienes naturales que pone a nuestro servicio. Según el libro del Génesis, Dios bendijo al hombre con estas palabras: Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios: Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla, os servirá de alimento, y a todo animal terrestre, y a toda ave del cielo, y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Y así fue. Entonces, queridos hermanos, el ser humano, nosotros, hemos sido creados con libre albedrío. Estamos llamados a utilizar, a disfrutar de la creación, pero responsablemente y con mucho respeto y cuidado, pues la creación no es eterna, tampoco es ilimitada, sino que ha sido creada de la nada por Dios, ex nihilo. Es nuestra casa común, como le gusta llamarla al Papa Francisco, y por tanto tenemos una gran responsabilidad respecto de ella. Debemos custodiar la creación, nuestra casa, mi casa. Somos una gran familia bajo un mismo techo y además conducidos por la divina providencia de Dios. Lamentablemente, la naturaleza
se ha estado viendo especialmente afectada, en parte porque el ser humano no ha sido tan responsable como debería. El abuso de la técnica, el consumismo, la contaminación, entre otros males, hacen que el planeta Tierra se resienta y esto nos afecta a todos. Todos nos vemos afectados por el abuso de los medios naturales, por las estructuras injustas, pero especialísimamente los pobres y los más necesitados. En el fondo, queridos hermanos, la raíz de todo este desorden la hallamos en el pecado. Esto es muy importante. El pecado es la raíz última de todos los males sobre la faz de la tierra. En ocasiones, el hombre utiliza mal su libertad. Ese es el pecado. Y esto es un hecho, es así. Por eso, la gran solución para todos los males, incluso para los males ecológicos, es la vivencia de la santidad, el tomarnos en serio la vida cristiana. Si San Francisco de Asís se quedaba tan admirado con las maravillas de la creación, si tenía una sintonía especial con los animales y todas las criaturas, se debía simplemente a que San Francisco era santo. Y precisamente por eso alababa a Dios continuamente por todo lo existente, porque él era santo y se tomaba muy en serio su relación con Dios, que le movía a respetar, a custodiar y de alguna forma venerar todo lo creado. El Papa Francisco se ha visto motivado a escribir sobre la ecología y el cuidado de nuestros bienes naturales. Lo ha hecho en una encíclica llamada Laudato Si. Todos ustedes la conocen muy bien. El Papa Francisco nos invita en esta encíclica a promover una ecología integral. En el número 139 de su encíclica, el Papa nos dice que no debemos entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Hay que pedir al Señor la gracia de poder relacionarnos con nuestro entorno como es debido, incluso con una tonalidad familiar, como le gustaba hacerlo a San Francisco de Asís, que trataba con la tierra como quien trata con una hermana. Todos somos familia. La tierra también es nuestra hermana, porque es criatura, igual que nosotros. Dice el Papa Francisco que hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. Entonces, el cuidado de la creación debe ser algo de todos y tiene que ver también con el cuidado de nuestra propia vida, de nuestro propio cuerpo. Fíjense en que el Papa dice en este número 149 que la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos influye o tiene que ver con la forma en que nos vamos a relacionar luego con el mundo exterior. Según cómo me relaciono conmigo, si me amo, si me acepto, si me reconozco como criatura de Dios y también su hijo por ser bautizado, pues eso tiene mucho que ver en la manera en que voy a tratar al prójimo y también en la forma en cómo voy a tratar a toda la creación. Debemos sentirnos responsables del cuidado y el bien administrar los bienes que el Señor nos concede. Quizá un buen punto de partida es este precisamente, la custodia de la propia vida humana. El Papa explicó que no puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres humanos. La vida humana es lo más importante y sagrado, pues somos llamados a una vocación muy alta. Todos somos llamados a ser hijos de Dios, participar de su misma naturaleza divina,
aunque bien es cierto que estamos en este mundo y vamos caminando y desarrollándonos en él, sin embargo, no hemos nacido para permanecer en este mundo, sino que vamos hacia el cielo, y todos esperamos poder gozar de la vida eterna. La creación también va siendo transformada, elevada. Todos nosotros somos templos vivos de la Santísima Trinidad. En la persona, en gracia, vive Dios. En los más pobres, en los necesitados, también hallamos de alguna forma a nuestro Señor Jesucristo crucificado y sufriendo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. No se puede amar a Dios, a quien no vemos, queridos hermanos, si no amamos a nuestro prójimo, a quien vemos y tenemos a nuestro lado. El Santo Padre destacó que tampoco es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. El aborto es un pecado terrible. Todos estamos llamados a denunciar este gran pecado. Los niños inocentes no tienen la culpa de nada. A partir de la concepción hay un nuevo ser vivo de la especie humana en el seno de la madre. No es justo terminar con su vida. Ellos son los más pobres de los pobres, sin derecho ni siquiera a tener nombre propio. Dice el Papa más adelante en la misma encíclica: a veces se advierte una obsesión por negar toda preeminencia a la persona humana y se lleva adelante una lucha por otras especies que no desarrollamos para defender la igual dignidad entre los seres humanos. Defender la vida humana desde la concepción y en toda etapa del desarrollo. Ese es un deber cristiano. Queridos hermanos, para poder defender la vida humana, para poder también custodiar la creación, necesitamos del auxilio de Dios. En nuestros ámbitos, cada uno, en la escuela, ejerciendo el ministerio, dando clases, estudiando, en la casa, donde quiera que nos encontremos, necesitamos a nuestro Señor. Y nuestra tarea principal es la evangelización, ahí donde estemos, el anuncio del reino de Dios. Las políticas y economías justas proceden de corazones justos y santos. Los santos son los que transforman el mundo. Por eso es importante anunciar el Evangelio a todos y que los gobernantes de los pueblos tengan oído abierto a lo que Dios dice, a su palabra divina. No se puede ser un buen gobernador, un buen administrador, un buen maestro, etc., viviendo de espaldas a Dios. Tampoco se puede ser un buen alumno, un buen ciudadano, si pensamos que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, que somos autosuficientes, que no necesitamos a nuestro Creador. Necesitamos de Jesús. Él ha venido a restablecer la relación del hombre con Dios. También quiere restablecer la relación del hombre con el hombre y del hombre con la creación. De hecho, la creación gime expectante, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La queja no es la solución. Tampoco el estar buscando culpables, sino más bien tender lazos, buscar la unidad entre todos y como hermanos trabajar juntos por el bien común. Algunos movimientos modernos promueven el conflicto continuo como vía de solución, el buscar culpables partiendo de una mentalidad pesimista que tiende a desacreditar el otro y a pensar que todo lo hemos hecho mal. Pues el enemigo lo que busca precisamente es que haya conflicto entre nosotros, que no nos pongamos de acuerdo, que no caminemos en una misma dirección. A nosotros, los cristianos, nos toca fomentar el optimismo, la colaboración, la fraternidad. El hombre no es el enemigo, sino que el mal uso de la libertad es lo que lleva al consumismo, al abuso de los bienes naturales, sin importar las consecuencias, y pasándole por encima al que sea, especialmente al pobre. Defendemos la creación y también a los más pobres, a los más necesitados. Compartimos el pan
y damos de beber al sediento, sin olvidar que todos estamos llamados a la santidad, y que si bien es cierto que la creación es una obra maravillosa, más asombrosa aún ha sido la obra de la redención que Cristo Jesús ha realizado con la entrega de su cuerpo y de su sangre en la cruz. Que la Virgen María, Nuestra Señora de la Providencia, nuestra Madre, interceda por todos nosotros, para que podamos colaborar juntos en un mejor mañana, en un ir perfeccionando la creación, para que todos juntos podamos caminar hacia nuestra casa eterna, hacia el cielo. Que Dios les bendiga. La señora Magali Álvarez nos presentará el aspecto ambiental de la ecología integral. El problema del cambio climático está relacionado con cuestiones que tienen que ver con la ética, la equidad, la justicia social. La situación actual de degrado ambiental está conectada con el degrado humano, ético y social, tal y como experimentamos cada día. Y esto nos obliga a pensar sobre el sentido de nuestros modelos de consumo y de producción, y en los procesos de educación y de concientización para hacer que sean coherentes con la dignidad humana. Muy buenos días. Le habla la señora Magali Álvarez Vargas. Vengo del Colegio San Agustín de Cabo Rojo, donde doy las clases de física, ciencias ambientales y salud de nivel superior. Y voy a estar compartiendo con ustedes sobre el tema de la importancia de la ecología y la conservación del ambiente. Cuando nosotros hablamos de la importancia de la ecología y de la conservación del ambiente, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo que es la ecología. Y la ecología es el estudio de las relaciones existentes entre los organismos vivos, incluyéndonos a nosotros, los seres humanos, con su ambiente físico, las plantas, los animales y a su vez con el mundo que nos rodea. El Papa Francisco, en su encíclica del 18 de junio del 2015, nos habló en el Laudato Si, que exige el libre acceso a los bienes de la tierra necesarios para la supervivencia. Y luego, en el 5º aniversario de la encíclica, establece que debe haber centralidad de la vida y de la persona humana, porque no se puede defender la naturaleza si no se defiende a todo ser humano. Nosotros podemos ver, ¿verdad?, la importancia de concienciar sobre la importancia de la conservación y la protección del medio ambiente, la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la importancia del medio ambiente es responsabilidad de todos nosotros. Todos nosotros vivimos en este planeta. Nosotros debemos asegurar la supervivencia y el bienestar del ser humano y del resto de los seres vivos, y debemos preocuparnos por el cuidado y la protección del medio ambiente. Por eso entonces establecemos para qué nos necesita esta tierra. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos invitados a ser parte de la obra creadora de Dios. Y en la actualidad, pues sí sabemos y tenemos evidencia científica del deterioro que ha sufrido el medio ambiente. Por lo tanto, nosotros, si observamos, siempre vemos que hay contaminación ambiental, contaminación climatológica, vemos deterioro de la calidad humana, y de ahí entonces es que establecemos que para nosotros poder solucionar ese problema, nosotros debemos comprender y ser conscientes, y debemos educar para un ambiente ambiental positivo. Podemos utilizar los medios de comunicación, podemos involucrar a todos los seres humanos para poder ayudar a esta situación. No simplemente debemos tener o darnos a la tarea de pensar que simplemente las personas que estudian la ciencia o las personas que estudian el ambiente son los responsables
de cuidar el ambiente o los que se dedican profesionalmente a esa rama, cuando en realidad es responsabilidad de todos nosotros. Cuando nosotros enfocamos en cuidar la casa común de la escuela, pues nosotros debemos cuidar nuestros océanos, nosotros debemos cuidar la biodiversidad, nosotros debemos cuidar los sueños, nosotros debemos cuidar lo que es sagrado para todos nosotros. Cuando queremos que el individuo aprenda o haga conciencia de cómo cuidar el ambiente, pues sí debemos tener unas medidas de conservación y protección del ambiente que son fáciles de llevar, que podemos llevarlas a cabo en nuestro hogar, que podemos irlas enseñando desde que somos pequeños, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros estudiantes, y esto nos ayuda a colaborar con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, formando así un estudiante que entienda que puede amar, que entienda que puede llevar a cabo ciertas medidas positivas para la ciudadanía que viene después de nosotros. Cuando nosotros hablamos de esas medidas de conservación y protección del medio ambiente, podemos hablar del ahorro energético. Cuando hablamos del ahorro energético, podemos mantener una actitud responsable a la hora de utilizar los aparatos electrodomésticos. Podemos apagar todo lo que esté en desuso, podemos desenchufar cualquier aparato que esté conectado, reemplazar las bombillas convencionales por bombillas fluorescentes, y podemos utilizar recursos naturales como es la energía del sol. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de secar la ropa, pues lo que hacemos es utilizar una secadora eléctrica en vez de utilizar el sol para poder secar esa ropa? Podemos utilizar las placas solares. Muchas veces pues podemos tener aparatos que utilicen placas solares para así nosotros poder ahorrar energéticamente y poder entonces tener algo más positivo para nuestro futuro. Otra forma de conservar y proteger el ambiente es teniendo en cuenta el ahorro del agua. Cuando nosotros nos estamos duchando, en vez de utilizar las bañeras y estar utilizando esa bañera llena y desperdiciando el agua, o utilizando cada vez llenando piscinas, pues nosotros podemos apagar ese grifo, podemos tener una recolección de agua que tal vez puede utilizarse para lavar los carros, se puede utilizar para uso regar las plantas en el hogar. Otra alternativa en vez de utilizar el agua común y corriente. También podemos hacer referencia del ahorro o el aprovechamiento de los recursos. Cuando nosotros queremos sembrar árboles, ¿verdad? Responsabilidad en la casa, nosotros podemos sembrar árboles. Los árboles nos van a dar la oxigenación, los árboles van a ayudar al medio ambiente, pero cuando entonces hay poda de árboles o cuando se pierde ese material por algún factor climatológico, nosotros tenemos que estar conscientes que todo ese material nosotros lo podemos reutilizar, lo podemos reciclar, y podemos hacer diferentes artefactos. De ahí es que podemos hablar entonces de las diferentes R's cuando nosotros hablamos de reducir, reutilizar, reciclar, reforestar, respetar todo lo que nos rodea, rechazar cosas que no sean factibles. Y de allí entonces nosotros podemos establecer que también podemos limitar el uso de artefactos como plástico, el uso de artefactos como envases de foam, y podemos utilizar diferentes maneras para poder seguir reciclando. Muchas veces cuando nosotros hablamos del plástico, el plástico prácticamente tiene una capacidad calórica más que el carbono y la madera. Por lo tanto, se dice que se podría utilizar
ese plástico para producir energía. Se podría establecer que una sola botella plástica, si se procesa adecuadamente, puede generar o mantener una bombilla de 60 watts. También podemos decir que podemos rehacer diferentes materiales. En el caso de nuestros estudiantes, pues muchas veces nosotros, para llevar a cabo ciertas actividades de decoración, utilizamos el cartón para hacer adornos de Navidad, para hacer detalles, cofres, floreros y así sucesivamente. Y entonces eso permite que todos esos residuos, todos esos desperdicios, podemos ofrecer una nueva muestra de cómo utilizar esa basura, cómo nosotros podemos entonces hacer que todo lo que nosotros podamos reutilizar, reciclar, sea adaptado. En el caso de las tapas de las botellitas plásticas, muchas veces pues se recogen y a través de estas tapitas plásticas, la fundación de Ronald McDonald o la fundación de Tapas para la Vida recogen este material y cuando entonces ellas lo reciclan, lo reutilizan, pueden llevar a cabo ayuda para el cáncer, para diferentes tratamientos del cáncer y así hacer algo positivo también para nuestra comunidad, para los seres humanos y estamos ayudando al ambiente. Otra cosa bien importante se hace en las escuelas, se recomienda también que se concientice a los estudiantes que si uno va a la playa, pues uno debe recoger la basura, no simplemente es ir a participar de la playa o disfrutar de ese ambiente, sino que también debemos recoger esa basura, debemos ser responsables de llevar nuestra bolsita a recoger, porque cuando nosotros vamos y recogemos esa basura nos damos cuenta que estamos contribuyendo a la contaminación, los animales marinos se afectan con todo lo que se encuentra, muchas situaciones donde se encuentra plástico, foam, jeringuilla, y el estudiante pues se da cuenta que eso sigue dañando el ambiente. Muchas de las razones por las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta esta educación de las ciencias ambientales o de la importancia de la ecología ambiental es que debemos desde el principio estar claro que todo empieza desde nuestro hogar, pero que también la escuela puede ayudar a que se forme ese individuo que quiera proteger el ambiente para futuras generaciones. Nosotros decimos, dejemos el mundo mejor de lo que encontramos. Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Y yo te pregunto a ti en este momento, ¿y tú? ¿Qué huella dejas en el camino? ¿Qué nosotros podemos hacer para que nuestra ecología siga mejorando como hemos visto hasta ahora, pero que no vuelva a dañarse y que no siga propagándose la contaminación? Muchas gracias y un gusto haber estado con ustedes. La señora Rosalind Rosario hablará sobre la importancia de la ecología familiar dentro de la ecología integral. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana y un gravísimo atentado a los derechos humanos y al ambiente. Los más pobres son los que más sufren estos atentados por un triple grave motivo. Son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente. Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada cultura del descarte.
Buenos días, mi nombre es Rosalind Rosario, soy maestra de religión y maestra de ciencias en el Colegio de la Milagrosa de Mayagüez, Diócesis de Mayagüez, y en esta mañana tengo el gusto de poder compartir con ustedes el tema de la ecología familiar, ¿verdad? Y quisiera empezar por decir lo que es ecología. Ecología no es otra cosa que la rama de la biología, que estudia las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con el resto de la creación y de cómo se afectan el uno al otro. Y es importante, ¿verdad?, que nos demos cuenta que esta ha sido una creación explotada, una creación maltratada. Nosotros tenemos una creación donde se abusa de los animales, donde se tira basura por donde quiera, donde todo se bota, ya nada se recicla, se desperdicia el agua, se desperdicia la ropa, se desperdicia la comida. Y en base a todo esto, nuestro Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, que significa alabado seas, hace un llamado a todos los ámbitos educativos, a la escuela, la catequesis, los medios de comunicación, a la familia, pero sobre todo a la familia humana. Hace un llamado a proteger nuestro planeta, nuestra casa común, que tanto nos da, la casa de todos. Mire, es importante que digamos que es una familia humana, pero, ¿verdad?, podríamos pensar que es familia humana, pero hay familias que no son humanas, hay familia de animales, hay familia de plantas, pero cuando dice familia humana se refiere no solo a que está compuesta por seres humanos, sino también hace un llamado a esa familia donde realmente vivimos como humanos, con amor, para que nos tratemos de la manera que podamos llevar la familia como debe ser. Y este llamado a cuidar nuestra casa común, a cuidar este planeta, hay gente que piensa, ¿verdad?, que eso le corresponde a otro, no le corresponde a ellos. Y a mí me gustan mucho los cuentitos, y le comento a mis estudiantes uno de que había un barco que se estaba hundiendo, así como el Titanic, y habían dos hombres corriendo, y uno le dice al otro: corre, corre, que el barco se está hundiendo. Y el otro le dijo: pues déjalo que se hunda, que no es nuestro, ¿verdad? Sin darse cuenta que él estaba dentro de ese barco que se estaba hundiendo, y nuestro barco entonces se llama la casa común, se llama es nuestro planeta. Nos dice el Papa, que a mí me gustó mucho y me llamó mucho la atención, donde él dice: contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida. Mire qué importante, ¿verdad? Porque la cultura de la muerte se refiere a que matan los niños con el aborto, matan, todo en momentos asesinatos, todo lo matan, pero también matamos las plantas, matamos la familia, hemos estado matando todo. Y en la familia es donde se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la familia. Por eso es tan importante en Laudato Si que nuestro Papa desarrolla esta parte de la ecología familiar. Es en la familia donde se empieza con las primeras cosas que nos van a llevar a ser luego personas que cuidemos nuestro planeta y nos importe la ecología familiar. ¿Por qué? Porque en la familia se enseña, por ejemplo, el uso correcto de las cosas, el orden, cómo mantener el orden, así sea con los juguetes, donde los guardan, donde los ponen, ¿verdad? Con la limpieza. Es en la familia donde se enseña los primeros pasos del respeto entre sí, el respeto a la familia, el respeto hacia lo de los demás. Es en la familia donde se enseña esa disciplina, donde nos enseñan a pedir permiso, donde nos enseñan a dar gracias y donde nos enseñan a decir y a pedir perdón cuando las cosas no las hacemos bien. Así fuimos educados por nuestros padres, ¿verdad? Nuestras generaciones. Fuimos educados por nuestros padres. No solo nos enseñaron, sino que también nos exigieron a preocuparnos. Y más que preocuparnos, a ocuparnos de no lastimar al prójimo, de no lastimar a la familia, de no lastimar a la familia extendida, porque, venga, todos somos hermanos, todos somos familia, todos tenemos que cuidarnos los unos de los otros. Y también nos enseñaron a cuidar el medio ambiente. Todo esto son valores fundamentales que los padres debemos seguir inculcándole a nuestros hijos, porque la familia es la base para tener una sociedad equilibrada, una sociedad que se cuide, una sociedad valiosa.
Lamentablemente, mis queridos hermanitos, el deterioro moral y de valores en el que vivimos actualmente ha hecho que en nuestra casa común estemos sufriendo las consecuencias de una cultura de daño ambiental progresivo y con graves repercusiones. Estamos viviendo un planeta donde el agua no sirve, donde estamos comprando agua en botellitas porque no podemos utilizar este líquido tan preciado tal cual nos las da la naturaleza, porque nosotros lo hemos dañado. Es una pena que hayamos tenido que vivir una experiencia tan difícil como la pandemia que estamos viviendo para que el planeta pudiera recuperarse, porque hasta en las playas aparecieron caballos, hasta la capa de ozono ha ido recuperándose un poquito, porque el ser humano, que es el que está hemos abusado tanto de la creación de Dios, estábamos escondidos, nos tenían recogidos. Yo quisiera decirle que a veces los adultos le pedimos a los jóvenes, pero no le modelamos nosotros mismos lo que hay que hacer. No tires, pero tiramos. No rompas, pero rompemos. No reutiliza, pero somos los primeros en que boten las cosas y se las compramos nuevamente. En la Jornada Mundial por la Paz del año 2010, que se llamó Si quieres la paz, protege la creación, el Papa Emérito Benedicto XVI dijo unas palabras muy, muy claras y muy importantes. No se puede pedir a los jóvenes que respeten el medio ambiente si no se les ayuda en las familias y en la sociedad a respetarse a sí mismos, porque nadie puede darle lo que no tiene. Y si un joven no tiene respeto por sí mismo, amor por sí mismo, no tiene al pendiente cuidarse y darse importancia y el primer lugar, tampoco lo va a hacer con los miembros de su familia, ni con los demás, y muchísimo menos con el medio ambiente, ¿verdad? Familia, lo que se nos pide no es bajar un pedazo del sol o bajar una estrella. Son cosas pequeñas, son actos pequeños, son actos que todos podemos hacer. Como por ejemplo, no tirar papelitos al piso. Ahorrar el agua cerrando las llaves, porque nosotros no ahorramos agua. Yo veo a mis estudiantes y les digo, ellos se ríen, porque es la realidad. Le untamos la pastita al cepillo, prendemos el grifo y empiezan a cepillarse los dientes y el agua está corriendo allí, ¿verdad? Pues hay que cerrar el grifo, nos cepillamos y luego volvemos otra vez a utilizar el agua, porque hay que ahorrar el agua. Hay que apagar las luces, hay que apagar los abanicos si no se están usando, si no se necesitan. Yo tengo un nietecito que prende el aire del cuarto, abre la puerta y se va a caminar, ¿verdad? Y él no lo sabe. Pues hay que enseñarlo que necesitamos economizar, hay que usar los menos plásticos posibles. Ahora menos mal que se ha cogido una moda de comprar unos vasitos y todo el mundo tiene su vaso, y así pues podemos, ¿verdad?, reciclar ese mismo vaso y no usar tanto plástico que no es biodegradable. Un acto tan maravilloso y tan divertido y tan fructífero como sembrar plantitas o sembrar un árbol en la casa. Mi suegro tiene 80 años y siempre le ha gustado sembrar. Y siempre que siembra un árbol, yo lo he visto, dice, bueno, este árbol lo disfrutarán alguien de aquí a 10 años y de aquí a 10 años. Pero ya él tiene 80 y ha disfrutado de todos esos árboles. Sin embargo, lo que yo he observado y que me ha gustado tanto ha sido cómo él ha sembrado, no pensando en lo que él va a cosechar, sino en lo que él le puede dejar a las generaciones futuras, ¿verdad? A la familia futura. Es un acto de aprender a respetarnos como familia y también con el prójimo, porque todos somos familia, tenemos que integrarnos todos, aprender a amarnos, aprender a cuidarnos mutuamente. Para finalizar, ¿verdad?, yo deseo dejarles con unos puntitos, unos pensamientos. El primero de ellos es que la familia es el terreno donde se siembran todos los valores. Si se pierde la familia, se pierde todo. Y hasta con la familia nosotros hemos ido
acabando, hemos ido terminando. Y es bien importante volver a cosechar eso que se llama familia, volver a sembrar eso y buscar eso que se llama familia, porque juntos podremos lograr cualquier cosa. El otro puntito es que la responsabilidad de los padres no es dejarle a los hijos un mundo igual que el que tenemos nosotros ahora. Es dejarle un mundo mejor que el que tenemos ahora. Y para eso hay que incluir a los hijos y a todos los miembros de la familia. ¿Sabe por qué? Porque realmente este no es nuestro mundo. Nosotros estamos cogiendo ya, viviendo nuestro mundo, lo que dejaron nuestros antepasados, y ya estamos tomando, cogiendo, robándole a las futuras generaciones. Nosotros tenemos que incluir a todos los miembros de la familia en esta tarea, para que vayan aprendiendo poco a poco a cuidar su mundo, nuestros hijos a cuidar su mundo y la de sus hijos y la de nuestros nietos, y cumplir con lo que nos pide el Papa Francisco. Y no me puedo ir sin decirle que recuerden que la tarea de cuidar a la familia humana y a la no humana y a nuestra casa común es de todos. Todos somos igualmente responsables, todos hemos de cosechar lo que sembremos. Muchas gracias y que pasen linda tarde. Como último punto de análisis, la señora Marilyn Cintrón compartirá con nosotros el tema ecología social. No nos es lícito, delante a esta problemática mundial, ninguna actitud negacionista. Es imprescindible la colaboración de científicos, sociólogos, economistas y políticos, como también de educadores y formadores en la conciencia. Porque sin una verdadera conversión de nuestras actitudes y de nuestros comportamientos cotidianos, las soluciones técnicas no alcanzarán a salvar nuestra casa común. Siguiendo los lineamientos de los temas ya presentados, a continuación trataremos el de ecología social. ¿Conocías este término? ¿Sabes qué significa? Pues te invito a descubrir y a crear conciencia sobre el mismo. Para comenzar, te cuento que un día San Francisco de Asís se encontraba en la ciudad de Gubbio. Allí había un lobo feroz al que todo el mundo le temía, pues había causado estragos en ese entorno. San Francisco, procurando un equilibrio familiar, ecológico, emocional, cognitivo y cultural de los gubinianos, sale al encuentro de aquel temible animal para enfrentarlo. Una vez se reconocen, comienzan un diálogo, o mejor dicho, una negociación divina, en un ambiente diferente a lo esperado, es decir, en uno lleno de paz. Francisco acuerda que se le brindará al lobo la atención adecuada si éste desiste de sus ataques. Finalmente, el lobo posa su pata delantera en la mano derecha del santo, como el signo que sella el pacto de lo establecido. Partiendo de esta interacción y lo que propone el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, donde expresa que el auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona, y asimismo prestar atención al planeta en que vivimos, es decir, tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado. Por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser humano, según el pontífice, debe desarrollarse sobre la base de la donación originaria de las cosas por parte de Dios. Tomando en consideración estos planteamientos, definimos entonces el concepto de ecología social como el consenso que lleve a programar diversas formas renovables que fomenten una mayor eficiencia y una gestión más adecuada en la interacción de las colectividades con su medio ambiente. Podemos identificar estos rasgos desde la cosmovisión religiosa de nuestros ancestros, como por ejemplo, la organización social sostenible del arahuaco taíno y la creación de la figura femenina del atabey,
haciendo referencia a este nombre a la Madre Tierra, marcando su plenitud en el cristianismo, en el relato de la creación en los primeros 2 capítulos del libro del Génesis. Y apreciamos su figura máxima en la Jerusalén celestial propuesta por Juan en el Apocalipsis. Sin embargo, debido a la visión capitalista y al consumo excesivo e irracional, las sociedades padecen las consecuencias de la industrialización, tales como la deforestación rampante, el calentamiento global, la desertificación, el cambio climático y el uso de fuentes de energías no renovables. Esto causa un desequilibrio en el pacto entre el ser humano y la naturaleza, asunto que contrasta con el relato de San Francisco y el lobo de Gubbio. A tenor con esta realidad, urge el despertar ecológico en la conciencia del ser humano, para que se vea reflejado en la sociedad. Entonces, preguntamos ante este cuadro, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro rol? Es hora de adquirir y retomar el compromiso que debemos tener como parte importante de la sociedad a la que pertenecemos, y que le urge una renovación en sus estructuras políticas, sociales, económicas y culturales en torno al ambiente, para así evitar el riesgo al que puede entrar el equilibrio ecológico-social. No podemos echar a un lado el llamado personal que tiene cada individuo de cuidar nuestra casa en común, imagen que empleamos para nombrar la Madre Tierra. Esto se logra con prácticas sencillas, pero que marcan una gran diferencia en nuestro deber de cuidar la naturaleza y por ende a la persona. Algunas alternativas propuestas son: adoptar modelos de consumo responsable, implementar la fórmula de las 3 R, reduce, recicla, reusa, comprar productos sostenibles y alternar medios de transporte para evitar la contaminación al medio ambiente. Esto último repercute en la salud. Estas incentivan otras prácticas a favor de lo que Juan Pablo II denomina la cultura de la vida. También el hombre debe tomar conciencia que es imperativo establecer el orden social entre el ser humano y sus hermanos, donde debe procurar el bien común, la fraternidad, el mirar al otro como lo haría el mismo Jesucristo, cuidarse mutuamente para proteger el ambiente humano y así poder entender y comprender que en el diario vivir las relaciones humanas positivas contribuyen a desterrar la indiferencia, el egoísmo y la cultura del descarte. Con esto recordamos que la persona recibe de Dios una dignidad esencial y con ella la capacidad de trascender todo ordenamiento de la sociedad hacia el bien y la verdad. En fin, la ecología social llama urgentemente al hombre a que renueve la forma de relacionarse con su medio ambiente en todo su esplendor y prestar atención al mundo natural para que pueda transformar la sociedad, puesto que la alianza entre el ser humano y el medio ambiente ha de ser el reflejo del amor creador de Dios, del cual procedemos y hacia el cual caminamos, según lo expresa Benedicto XVI en su encíclica La Caridad en la Verdad. Del Sínodo de la Amazonía, al Papa Francisco le surgen estos sueños para la Iglesia Universal, que no solo es aplicable a la Amazonía, sino para toda la Iglesia Universal. En la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonía, el Papa expone su deseo de que trabajemos por conservar nuestra casa común, poniendo principal interés en la región amazónica. En 4 capítulos, el Papa propone lo que él le llama sus sueños. El sueño social. Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño cultural.
Sueño con una Amazonía que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. Sueño ecológico. Sueño con una Amazonía que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engalana, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño eclesial. Comunidades cristianas capaces de entregarse y encarnarse en la Amazonía hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con rasgos amazónicos. Te hago una petición especial, que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. Cuidar la casa común.